Muy bien, pues una vez más me disculpo. En la clase anterior no se grabó el audio. En consecuencia, pues nada, voy a repetir este video. Esto no es más que una especie de resumen, un esquema general bajo el cual yo les presento lo que hemos visto hasta la fecha. Es decir, todos los estados financieros que vimos desde nuestro inicio del curso: balance general, estado de resultados, flujo efectivo, que son la fuente principal para nosotros hacer todo lo que es el análisis financiero y en consecuencia la planificación financiera. Em, una vez que nosotros hemos analizado todos estos estados financieros, las partidas que lo componen, incluso hicimos un análisis de ellos a través de una serie de indicadores. Ahí vimos todo lo que es los índices de liquidez, los índices de actividad, los índices de rentabilidad, endeudamiento, etcétera, ¿no? Eso nos da una visión muy general de lo que es la condición financiera de la empresa. Ahora bien, una vez que concluimos eso, nos aventuramos a hacer una proyección de los estados financieros, en lo que conocemos como los estados financieros pro forma, que no es más que una visión hacia el futuro de lo que puede llegar a ser el resultado de las partidas que componen cada uno de esos estados financieros. No es una tarea fácil, entonces obviamente ninguno de nosotros puede saber a ciencia cierta qué puede ocurrir en el futuro. Sin embargo, pues a través del análisis, por ejemplo, de lo que son los comportamientos históricos, en fin, nosotros pudiéramos hacer un trabajo un poco aproximado de lo que pudiera llegar a ser esa información financiera en el futuro. A esto también hay que agregarle todo lo que son los planes que se ponen en la mesa cuando se hace la planificación estratégica de lo que es el negocio o la empresa. Y todas las, digamos, objetivos o todas esas metas que se plantean en esa planificación estratégica van a tener también un impacto, sobre todo en los resultados financieros. ¿Cómo nosotros atamos entonces esa planificación a, al resultado de lo que hemos hecho hasta ahora, es decir, a lo que se refleja en los estados financieros y a lo que se refleja, por ejemplo, en los indicadores, que aquí al final yo les muestro, donde tienen margen neto, margen operativo, ROA, en fin, he seleccionado algunos solamente como para mostrarles dentro de este esquema general. Verán que son unos estados financieros muy sencillos, con muy pocas partidas, y la idea justamente es que ustedes entiendan a nivel general qué significa todo este proceso en el que nos estamos metiendo de planificación financiera. Entonces, bien, tengo acá de este lado lo que es el balance general. Como les comento, pocas partidas. La idea es entender un poco cuál es la dinámica dentro de todo esto. Nuestro pasivo, en fin, de este lado tenemos el estado de resultados y tenemos un flujo efectivo. En principio, cuando nosotros nos aventuramos a hacer la proyección de los estados financieros, lo primero que hacemos es enfocarnos, y como lo hemos hecho nosotros, lo hemos trabajado en clase con los estados financieros de supermercados Día, que es digamos, son unos estados financieros mucho más grandes con una cantidad de partidas mayor. Nos enfocamos en hacer un pronóstico, en principio, de lo que es el ingreso por ventas, ingresos operacionales o simplemente ventas, que es la principal partida de este estado de resultados. Allí, tomando eso como el 100%, podemos hacer entonces un pronóstico del resto de las partidas que lo componen. ¿Qué estoy haciendo yo en este caso? Primero voy a colocar todo lo que son esas premisas que voy a utilizar para hacer el pronóstico dentro de este cuadro azul que lo he llamado el tablero de mando. ¿Qué va allí? Como bien lo dice, cambios o pronóstico de esos cambios en las variables que estamos utilizando para hacer la proyección. Encontramos o entendemos a estas variables como las variables sensibles, es decir, aquellas que tienen un mayor impacto sobre los resultados. Y obviamente aquí tenemos a ingresos operacionales. Dentro de la planificación de un negocio, se puede plantear como meta el que tengamos un aumento en el ingreso de un 25%. Voy a partir de ese supuesto. Ojo,
todos estos valores luego los podemos cambiar y esa es la idea de tenerlos, de hecho, por acá aparte, porque una vez que tengamos el modelo montado, nosotros podemos sencillamente cambiar esto y todos los resultados se ajustarán en consecuencia, ya que, pues, como verán, todo está amarrado por fórmulas. Entonces, bien, vamos a suponer que tenemos un incremento del 25% dentro de nuestros ingresos. Esa es la planificación que tenemos para el próximo periodo. En consecuencia, el ingreso por venta será igual al ingreso por venta que tenemos en el periodo que cierra, en este caso es 2019, estamos pronosticando 2020, entonces serían los 5 millones del 2019 multiplicados por 1 más el 25% y de esa manera yo voy a obtener el incremento que tengo para llegar a 6 millones 250. Recuerden, este valor que está aquí está amarrado por fórmula a este valor que yo tengo aquí. Si yo más adelante, dentro de mi proceso de planificación, entiendo que no es el 25, sino que es el 10, el 15, el 5 o el 40, yo podré cambiar este valor. Una vez que tengo entonces el ingreso por ventas, como hemos hecho en el desarrollo de las clases, nosotros entonces podemos determinar cuál es, por ejemplo, nuestro costo de ventas en función del porcentaje que él representa en el histórico versus el ingreso por ventas. En el histórico, en lo que tenemos en el 2019, si divido los 2 millones de costo de venta entre el ingreso en operaciones de 5, eso me da una relación del 40%. Quiere decir que el costo de venta está alrededor del 40% del ingreso. Si aplicamos entonces ese 40% al nivel del ingreso que acabamos de calcular para el 2020, sería 0,4 multiplicado por 6,250, llegamos a 2.500.000. Ese sería nuestro costo. Luego, por diferencia, ingreso menos costo, llegamos a la utilidad bruta. Los gastos de operación también los podemos aplicar lo mismo. Recuerden que hacemos un análisis horizontal de lo que es así, de lo que son los porcentajes que representan cada una de las partidas versus el ingreso por ventas. En este caso, gastos operacionales, alrededor del 0,5, entonces 0,5 multiplicado por el ingreso me va a dar entonces el valor aproximado de lo que serían los gastos de operación para este periodo. Utilidad bruta menos gastos de operación, llegamos a la utilidad en operaciones o el EBITDA. Eso es antes de amortización y depreciación. Luego, tenemos el gasto de amortización y depreciación. Recuerden que esta es la partida de gasto. Hay dos partidas de amortización o de depreciación incluidas dentro de lo que es los estados financieros. Este que se refiere al gasto, voy a poner por acá gasto. Por amortización y depreciación, porque hay otra partida de amortización que viene, es depreciación acumulada, que está ajustando a lo que es el valor fruto del activo fijo. Se van colocando los datos que se van acumulando y por eso su nombre, año a año de depreciación. El gasto me refleja solamente lo que se ha registrado como gasto en este año, en este periodo, es lo que nos interesa para el estado de resultados. Por el lado del activo se va acumulando, es decir, son 150, si el ritmo de depreciación sigue igual y se deprecian 150 el próximo año, al cierre del próximo año, entonces serán la suma, digamos, la depreciación acumulada. En fin, una vez que deducimos lo que es el gasto por depreciación, llegamos entonces al EBIT. No es más la que calculamos anteriormente, el EBITDA menos la depreciación. Luego llegamos a los ingresos y egresos no operacionales. Recuerden, esto se refiere a todas aquellas actividades que están por fuera de la actividad principal de la empresa. Pueden ser ingresos por intereses, por inversiones, colocaciones, en fin, actividades que no tienen que ver con la naturaleza del negocio. El valor puede ser positivo o negativo, dependiendo si tengo más egresos o más ingresos. En este caso estamos colocando un valor positivo. Y entonces, pues, si calculamos el porcentaje que representa esa partida versus ventas, nos da que es el 0,02, eso lo multiplicamos por las ventas y calculamos de esa forma el valor de la partida para el 2020. Luego la utilidad antes de impuestos va a ser igual a la utilidad previa que calculamos de 460 menos ese valor, más ese valor de ingreso. Recuerden, lo estamos colocando positivo en ingreso, 585.
Y si a esto le calculamos el 33%, que sería el valor que pagaríamos de impuestos, entonces llegamos a la utilidad neta, que sería sencillamente a la utilidad antes de impuestos, restarle ese 33% para llegar a definitivamente lo que queda neto o el beneficio neto como tal, ¿no? Este monto de impuesto, por ejemplo, yo también pudiera tenerlo aquí arriba, como un valor dentro del tablero de mando. Tengo varias partidas que considero para este ejemplo particularmente útiles para que veamos la dinámica y cómo funciona, pero recuerden que yo aquí puedo tener todas aquellas variables que yo considere que pueden afectar el resultado. Una puede ser esa, la tasa de impuestos generalmente no cambia, de hecho a nivel de países se estila que más o menos el impuesto sobre la renta sea un tercio de la renta, es decir, cerca de ese 33%, en algunos casos es el 30, en algunos el 34%, en fin. Pero, por ejemplo, puedo incluir cosas como la inflación, que quizás sí me pueden estar afectando partidas de gasto, partidas de costo. Puedo tener casos en el que si trabajo con importación, entonces quizás sería también conveniente agregar aquí el valor de lo que estamos esperando pueda llegar a ser la tasa de cambio versus, por ejemplo, el dólar, el euro versus el dólar y cómo nos puede cambiar eso y cómo puede eso afectar a nivel de costos nuestra estructura. Si somos importadores, si somos exportadores, también afectará el lado del ingreso, en fin. Pero para hacerlo sencillo, pues tenemos estos. Una vez que tenemos ya montado nuestro estado de resultados, entonces nos volteamos hacia el balance general. Tenemos el balance general exactamente lo mismo, un histórico que es el 2019, y apuntamos a hacer una proyección que es el 2020. La que tenemos aquí en el 2020. El efectivo en caja y bancos va a ser nuestra cuenta para el cuadre del balance y viene del resultado que nosotros obtenemos en el flujo de efectivo. Recuerden, flujo de efectivo operativo, flujo de inversión, flujo de financiamiento. Tuvimos una clase donde vimos los componentes de este flujo de efectivo. Y el resultado al final del flujo de efectivo no es más que el movimiento del efectivo de un periodo a otro. En consecuencia, si yo determino el movimiento del efectivo, yo lo podré sumar al efectivo que tengo en el periodo anterior y llego al saldo del efectivo del nuevo periodo. Pero bueno, digamos, estos valores, o este valor de efectivo, caja y bancos, lo dejo por ahora allí y me concentro un poco en el resto de las partidas que sí las puedo ir proyectando por esas estimaciones que tengo porcentuales. Si a nosotros nos aumenta el negocio, el nivel de, digamos, ingreso por venta en un 25%, estamos partiendo del supuesto que también nuestro inventario puede aumentar en un 25%. Entonces tenemos acá inventario 25%. Y ese ser distinto. Y por esa razón estoy colocando allí una celda donde quizá lo puedo cambiar más adelante. Fíjense que también lo interesante de trabajar de esta forma es que si yo muy bien no tengo claro todavía, digamos, cuál es la planificación que tiene el área comercial en relación a la proyección de sus ventas, a lo mejor no es el 25 lo que se plantean, sino el 15 o el 40. Yo puedo modificar estos datos más adelante, una vez que ya el modelo esté hecho, perdón, y hacer los ajustes correspondientes. Entonces, es otra de las ventajas de poder trabajar así. Es decir, yo puedo ir trabajando, la gente de comercial puede ir trabajando en paralelo, las otras áreas de operación, en fin, pueden ir trabajando en paralelo y a medida que actualicen sus datos, yo puedo sencillamente actualizar estos datos del cuadro de mando y calcular el resultado. Entonces, inventario 25%. Llego al 25%, sencillamente sumándole al inventario que tengo el año anterior, el 25%. Y la suma de estas dos partidas, sencillamente voy a colocar ahí la fórmula, la suma de efectivo e inventario es el total del circulante, activo circulante. Maquinaria y equipo. Maquinaria y equipo tiene un neto. Maquinaria y equipo neto es sencillamente lo que registramos nosotros como el costo de la maquinaria y el equipo, lo que nos costó la maquinaria y el equipo, menos lo que se ha depreciado de esa maquinaria. Recuerden, la depreciación no es más que una figura contable que busca registrar el desgaste del activo en el tiempo. Entonces, ha transcurrido quizá un solo periodo, tenemos una carga de gasto de 150.
Y para el próximo periodo repetimos un gasto de amortización y depreciación, y el acumulado serían de unos 315. Entonces, el monto bruto, 11.165 menos 315, me da lo que es el valor 10.850, que sería el neto de lo que es maquinaria y equipo. Luego tenemos abajo el terreno no se deprecia, es uno de los activos fijos que no se deprecian. En consecuencia, si no tenemos en el plan para el año que viene adquisición de terrenos o venta de terrenos, sencillamente el saldo se mantiene. De la misma manera, si nosotros estuviéramos planificando un crecimiento a nivel de lo que es maquinaria y equipo, tendríamos que considerarlo aquí, es decir, incrementar, aquí se le está colocando un 10% de incremento de maquinaria y equipo, pero yo pudiera sencillamente decir, bueno, no tenemos incremento en maquinaria y equipo, pero, y de esa forma, si lo vemos aquí, se va a mantener el monto bruto 10.150.000 y aquí 10.150.000. La depreciación sería entonces en ese caso 150 y 150 para el próximo periodo, que serían 300, y el neto serían 9.850. Bueno, como les dije, no cambia. Entonces, bueno, el total del activo sería el activo fijo más el activo circulante, que es este que está aquí abajo, la suma de ambos. Y luego pasaríamos al pasivo. ¿Qué tenemos en el pasivo? Pagarés o préstamos a corto plazo, con los bancos, por ejemplo. Y las cuentas de proveedores, que son las cuentas por pagar. Recuerden, nos financiamos también nuestros proveedores. Y hay un indicador que calculamos por ahí que se refiere al número de días de pago. Entonces, eso es el número de días que yo dispongo del dinero del proveedor. Así que de alguna manera me financio del dinero del proveedor. Le estamos aplicando aquí un incremento del 25%, entendiendo que si mi negocio, mis ventas crecen en 25%, tanto el financiamiento que voy a necesitar a corto plazo como los créditos que tenemos con proveedores, porque obviamente vamos a incrementar nuestro inventario, va a subir en la misma proporción, es decir, el mismo 25%. Pero yo lo estoy abriendo aquí, fíjense que tengo pagarés 25%, proveedores 25%. Pero son dentro de la planificación que estamos haciendo, se identifica que no vamos a utilizar, por ejemplo, el crédito a corto plazo de la banca, entonces aquí colocaríamos 0, o que lo vamos a utilizar, pero solamente un 10%, pues colocamos el 10%, o que nos vamos a financiar más con los proveedores, entonces podemos cambiar estos valores. En principio lo estoy colocando igual que el incremento que se le puso. Entonces, pagarés valor del año pasado por un incremento del 25, lo mismo hago con proveedores, sumo ambos, y eso me da el total del pasivo circulante. ¿Qué pasa con el préstamo hipotecario? El préstamo hipotecario son los créditos que tenemos a largo plazo. Esta vez vamos a suponer que no tenemos nada aquí tampoco. Yo creo que originalmente estaba así. Suponer que no nos financiamos aquí. Y es que generalmente esto, que es lo que es maquinaria, es parte de lo que es el activo, ¿no? Vamos a suponer que yo incremento mi activo. Y ese bloque de activo se va a financiar de dos fuentes principales. Deuda y por otro lado, capital. Esto es préstamos que le solicitamos a los bancos y esto es dinero que le solicitamos a nuestros accionistas, a los dueños del negocio. Entonces, bien, si yo coloco aquí un incremento en maquinaria, si estamos adquiriendo maquinaria, estamos creciendo digamos, en la planta física de nuestro negocio, eso lo vamos a tener que financiar o por el lado del hipotecario, o por el lado del aporte del accionista, o por una combinación de ambos. Entonces, si yo tengo un incremento aquí, generalmente tendré un incremento también aquí y otro acá. Digamos que uno compensa el otro, ¿no? Pero bueno, en este momento vamos a dejarlo en 0. Suponemos que no se mueve. Y seguimos entonces con nuestra proyección del balance general.
préstamo hipotecario está en cero, pues quiere decir que tenemos el saldo que arrastramos de el año anterior. Esto pudiera ser así como no, porque obviamente si yo no solicito mayor crédito hipotecario, pero a lo mejor estoy amortizando capital, es decir, estoy pagándole al banco de estos 5 que tenía y a lo mejor esto llega a disminuir. Vamos a suponer que se mantiene el mismo nivel de deuda. Nos quedamos en 5. Entonces, bueno, de esa manera tenemos todo lo que es el pasivo a largo plazo, que serán esos 5, y el total del pasivo va a ser la suma de esos 5 más el circulante, más el de arriba. Ese es el total del pasivo. Recuerden, entonces el balance tendrá que cuadrar este total de activos que tengo aquí, que son 37, con la suma del pasivo más el patrimonio. ¿Qué tenemos en el patrimonio? Vámonos para allá. El capital social. Entonces hay un incremento en capital social que también está arriba en el cuadro de mando, pero suponemos que cero. Digamos, no le hemos pedido más aporte a los accionistas y en consecuencia nuestro capital se mantiene en 30 millones. Tenemos una utilidad neta. Recuerden, la utilidad neta es la partida que conecta al estado de resultados con el balance general. En consecuencia, esos 402 vienen del resultado que obtuvimos aquí en el estado de resultados. 402. Entonces, recuerden, estos 402, que es la utilidad neta, yo sencillamente me la traigo para acá y la coloco aquí en utilidad neta. Eran 301.500 y efectivamente ahí están. Luego hay una partida que se llama la utilidad acumulada, y así como lo dice su nombre, esta utilidad o beneficio acumulado o utilidades acumuladas no son más que un fondo donde se van, y como lo dice su nombre, acumulando todas las utilidades que se van registrando año a año en la vida de la empresa. Pudiera darse el caso, y aquí es donde entra la figura de los dividendos, que es el dinero que toman los dueños del negocio, los accionistas de la empresa, porque obviamente ellos están invirtiendo un dinero para obtener una rentabilidad. Esa rentabilidad la obtienen ellos a través del pago de lo que se llama el dividendo. Entonces, pudiera en la junta de accionistas reunirse y decir, bueno, de esta utilidad neta de 301.500 vamos a repartirnos la mitad. O vamos a repartirnos todo. En consecuencia, si se lo reparten todo en dividendos, aquí en la utilidad acumulada quedaría cero. Si se reparten la mitad, en utilidad acumulada quedaría la mitad. Supongamos que no se reparten dividendos, los dividendos son cero. Es la decisión que han tomado ellos de ir reinvirtiendo de alguna manera en lo que se va generando de beneficio en el negocio. Si yo tuviera que proyectar aquí, por ejemplo, entonces, para un siguiente año, yo tendría que en utilidad acumulada tener la suma de los 400 más los 300. Y eso sería el total de mi acumulado, más la utilidad neta que se genere en ese año. Entonces, bueno, digamos, esas son las partidas que componen el estado de lo que es el patrimonio. Este sencillamente viene del ejercicio anterior. Y la suma de ellos es el total del patrimonio. Capital social, utilidad neta y la utilidad acumulada. Sabemos que en los estados financieros más complejos, más grandes, están las reservas, están ajustes de activos, están otra cantidad de partidos dentro del patrimonio, pero bueno, para fines de sencillamente hacer un ejemplo y ver cómo se fusiona todo lo que hemos visto, lo estoy dejando así más sencillo. Total, pasivo y patrimonio. Entonces sería la suma, como les dije, de lo que es el pasivo más el patrimonio. Y eso, en teoría, 37.451 tiene que ser igual a 37.451, que es la suma de los activos. Recuerden, este cuadro viene, habíamos dejado de último efectivo, caja y bancos. ¿Por qué? Porque efectivo, caja y banco lo vamos a obtener del flujo de efectivo. ¿Cómo llegamos al flujo efectivo? Recuerden, el flujo efectivo tiene flujo operativo, flujo de la inversión y flujo de financiamiento. Lo vimos en el caso, por ejemplo, de Supermercados Díaz, vimos que obviamente es un flujo efectivo con muchas más partidas, vimos un histórico de muchos años, hicimos un gráfico, hicimos una comparación entre ellos, en fin. Pero en este ejemplo sencillo, ¿cómo le llegamos al flujo efectivo? El flujo efectivo parte de la utilidad neta, y la utilidad neta, como sabemos, viene del estado de resultados, estos 402 que están acá.
Luego le sumamos la depreciación. ¿Por qué le sumamos la depreciación? Ojo, el gasto. ¿La depreciación de dónde viene? Viene también de aquí. Aquí está gasto por amortización y depreciación. La depreciación es un gasto que, como les comenté, es una figura contable que busca registrar el desgaste del activo en el tiempo y además me permite que yo, en el cálculo de una utilidad, puedo descargar ese gasto, obtener una utilidad más pequeña y en consecuencia pagar un impuesto sobre la renta más pequeño. Eso está bien, eso está permitido, eso es cómo trabaja la contabilidad. En términos de flujo efectivo, en términos de efectivo como tal, se suma porque en realidad eso es un gasto que no genera una erogación de dinero. Es decir, yo no le pago a nadie la depreciación. De mi caja de negocio no sale un cheque, una transferencia para pagar la depreciación. En consecuencia, la depreciación no genera una salida de efectivo. Por eso a la utilidad neta le sumamos la depreciación. Cambios en el capital de trabajo. Entonces, a ver, el flujo de efectivo se monta a través de lo que llaman los usos y fuentes del efectivo. Y esto se determina a través de las diferencias de las partidas del balance general. Es decir, yo voy a necesitar obligatoriamente por lo menos dos estados financieros de 2 años continuos, como los tenemos aquí una vez que hicimos la proyección. ¿Por qué? Porque de esta manera yo voy calculando cuál fue el incremento, por ejemplo, en este caso, de inventario. Efectivo y caja y banco no lo tomamos porque el efectivo y caja y banco es lo que estamos calculando dentro del flujo efectivo. Entonces esta partida no se considera. Arrancamos con el inventario. ¿Qué pasa con el inventario? 1.875.000 estaba en 1.500.000. Quiere decir que aumentó en 375.000. Si tenemos un aumento de este activo, quiere decir que destinamos efectivo en la compra de ese inventario. En términos de efectivo, eso es una salida de efectivo. Es un uso. Entonces, esos 375 son un uso. En consecuencia, para términos del efectivo será negativo. Eso analizando lo que es el circulante, porque recuerden que lo que estamos determinando aquí es cambios en el capital de trabajo. Recuerden, capital de trabajo es activo circulante menos pasivo circulante, es decir, todas aquellas partidas que tienen que ver con el corto plazo, con el circulante. Una vez analizado el activo, nos vamos al pasivo. ¿Qué hay en el pasivo? Hay pagarés y proveedores. Yo pudiera analizar a los pagarés como una especie de financiamiento e incluirlo dentro del flujo de financiamiento por aquí abajo. Pero digamos, las partidas no son muy altas, vamos para simplificar los cálculos, a hacerlo parte del circulante y entonces determinamos sencillamente la diferencia entre total circulante de un año menos total circulante del otro, que es esto que está aquí abajo. Entonces 1.748.000 menos 1.398.000. Eso me da 349. Quiere decir que el pasivo aumentó. Cuando el pasivo aumenta, cuando mi deuda aumenta en términos de efectivo, quiere decir que yo recibí más efectivo. En consecuencia, eso es positivo hacia la figura del movimiento de efectivo. Entonces, este es positivo y este es negativo. ¿Por qué este es positivo? 349, eso es lo que se considera una fuente. Entonces, los 349, 625 son considerados una fuente, mientras que el otro es un uso. Y estos son negativos. Entonces, si hacemos los 349 menos los 375, es esto que está aquí. 349 menos 375. Eso es negativo, menos 25,375. Ese es el movimiento de efectivo que se genera por los cambios en el trabajo. Y al final la suma de todo lo que hemos calculado hasta ahora nos lleva a lo que es el flujo de las operaciones. Recuerden, el flujo de operaciones, todo el flujo que se genera de la actividad propia del negocio. Luego nos vamos a los cambios en el activo.
Para fines de este ejemplo, recuerden que yo puse que los cambios en el activo eran cero, o sea, no hay adquisición, no hay compra de activos, en consecuencia aquí es cero. Si hubiese una compra de activos y se incrementa el activo, quiere decir que estamos destinando fondos, recursos, efectivo a la compra de esos activos. En consecuencia, todo incremento del activo será un valor negativo aquí en el flujo efectivo. En este caso estamos en cero. Entonces el flujo de inversión será cero. Luego vamos al flujo de financiamiento. El flujo de financiamiento tiene que ver, como le dice su nombre, con todos aquellos movimientos de los capitales con los que nos estamos financiando el negocio. No tenemos inversión, no estamos adquiriendo activos, en consecuencia tampoco nos vamos a financiar y así lo planteamos, ¿no? Por tanto, todo esto también será cero. Pero si tenemos cambios en la deuda, por ejemplo, si nos endeudamos, si aumenta nuestra deuda, nuestro pasivo, quiere decir que estamos recibiendo efectivo. Y en ese caso, esas variaciones de pasivo serán positivos aquí porque son entradas de efectivo. Es dinerito que nos están prestando. Cambios en el patrimonio, exactamente lo mismo. Si tenemos incrementos en nuestro capital social, estamos recibiendo aportes nuevos de los accionistas, quiere decir que nos están dando más dinero y eso también se traduce aquí en el flujo efectivo como una fuente, es decir, un valor positivo. Los dividendos, como les comenté cuando analizábamos en el balance de parte del patrimonio, pues es aquello que se decreta en la junta de accionistas y es la manera en que se reparten los accionistas las ganancias del negocio, el beneficio. Aquí estamos suponiendo que hay cero, que no se ha pagado dividendos, pero si se decreta un dividendo y se paga un dividendo, aquí en el flujo efectivo hay que colocar eso como un valor negativo. Eso siempre va a ser negativo porque es un dinero que le pagamos a los accionistas. Y así llegamos al flujo de financiamiento y al final, la suma de los tres, es decir, flujo operativo, flujo de inversión y flujo de financiamiento, va a ser igual a la variación del efectivo de un año a otro. Entonces, si esta es la variación del efectivo de un año a otro, yo sencillamente aquí en efectivo lo que hago es se lo sumo, es decir, a lo que traigo, a los 200 que traigo del año anterior, le sumo esa variación de efectivo que me está resultando aquí y ese sería el saldo de efectivo, caja y bancos. De esta manera, esto les tiene que cuadrar. Fíjense cómo, utilizando ciertos parámetros, también llamarlos objetivos o metas dentro de lo que es la planificación estratégica de un negocio, esto alimenta lo que es el análisis financiero y entonces forma parte de lo que conocemos como la planificación financiera de la empresa. Esto es la planificación financiera, obviamente, a largo plazo. Hay una planificación financiera que es a corto plazo, que tiene que ver con el análisis únicamente de las partidas del circulante, es decir, del capital de trabajo. Esto es visto a nivel macro, a nivel de toda la empresa. Por eso lo llamamos también la planificación de largo plazo. Yo puedo aquí, como les dije, incluir todas aquellas variables que yo considere que impactan el resultado de la proyección que estoy haciendo. Y ya les adelanté, puede ser inflación, puede ser tasas de cambio, puede ser crecimiento del PIB, pueden ser cambios en los impuestos, en el nivel de impuestos, en fin, todo aquello que de repente yo considere pueda tener afectar a mi resultado. En este caso, y para hacerlo sencillo, sencillamente lo que quiero es que ustedes tengan una idea de todo lo que es el panorama de esta planificación financiera y cómo se mueve y cómo se juntan todas esas cosas que hemos visto de los estados financieros, de los índices, de la proyección o estados financieros pro forma, dentro de lo que es el análisis que al final también vamos a hacer y que es esto que les voy a mostrar ahora. Entonces, imagínense que tenemos ya nuestros resultados proyectados. Entonces nosotros podemos hacer una comparación entre, bueno, la cifra que tenía histórica, por ejemplo, en este caso tengo ingreso y costo de venta. Si nosotros partimos de que estamos determinando los costos de venta para la proyección con base en el porcentaje que se mantenía en el histórico, entonces obviamente aquí nosotros no vamos a obtener ningún cambio frente a lo que se proyecta. Es decir, aun cuando tenemos cambio en cifras absolutas, en valores relativos, en porcentajes, pues los valores serán los mismos. Porque estamos partiendo de eso
como base para nuestra proyección. En consecuencia, el margen bruto, que es sencillamente dividir la utilidad bruta entre el ingreso, es el 60% y seguirá siendo el 60% para la proyección. En consecuencia, no tiene variación. ¿Qué pasa si comparamos los ingresos versus la utilidad neta? Entonces aquí ya cambia un poco el tema, porque vemos, aquí quizás en la gráfica no se aprecia mucho el cambio, pero si nos vamos a los indicadores y calculamos el margen neto recuerden es la utilidad neta, esta que está aquí, dividido entre el total del ingreso. Está en 6.03 en el histórico, en el ¿cómo se llama? En el estado financiero que tenemos actual, y pasaría a 6.43 con un incremento de 0.40% si se cumplen esas condiciones que nosotros estamos colocando para la proyección. El margen operativo, de hecho, pasa del 7% al 7.6 con un incremento del 0.60. El ROAC, recuerden, el ROAC es el retorno sobre el activo. Estaría en 0.82 y pasa a 1.07, tendría un incremento del 0.25%. Fíjense que tiene un incremento exactamente igual al incremento que le aplicamos a las ventas. El retorno sobre el equity o lo que es el patrimonio sería, en este caso, pasa del 1% al 1.31% con un incremento del 0.31%. Y eso es beneficioso, digamos. Los índices de rentabilidad se han visto afectados de manera positiva por ese incremento que nosotros estamos pronosticando del 25% en el ingreso por ventas. Si esa condición se da, estos serían los resultados y este sería el beneficio que se obtiene. Fíjense en las flechas verdes, quiere decir que hay una mejora versus la información del año anterior. En términos de liquidez, recuerden que nosotros también calculamos índices de liquidez. Entonces, bueno, pasaríamos de 1.22 a 1.49. Recuerden que el índice de liquidez es dividir el activo circulante entre el pasivo circulante. Es la capacidad que tiene el negocio de hacerle frente a sus obligaciones a corto plazo. En este caso, pasa de 1.22 a 1.49, un incremento de 0.27, quiere decir que es positivo en términos de liquidez también el obtener un incremento sobre el nivel de venta. Esto pudiera parecer lógico, pero es interesante determinar en qué porcentaje afecta directamente, por ejemplo, el caso de la liquidez. Así, de esta misma forma, yo pudiera calcular la prueba ácida. Recuerden que la prueba ácida lo que hace es eliminar la partida de inventario de acá del activo circulante. Es otra manera de medir la liquidez. Puedo hacer cosas como la rotación de inventario. La rotación de inventario pasaría de 1.33 a 1.33, digamos, aquí esto se mantiene sin cambio. Puedo calcular los días de inventario, 273 a 273, esto se mantiene sin cambio. Podría calcular los días de pago, los días de cobro, el ciclo efectivo completo, índice, por ejemplo, de endeudamiento. Entonces, ¿qué tan endeudada está la empresa? Y eso es una relación que se establece entre lo que es el pasivo y contra el total del activo. Regreso. Endeudamiento, ¿qué tan endeudados estamos? Entonces, bueno, eso sería, por ejemplo, el total del pasivo, o nuestra deuda, dividido entre el total del activo. Para tenemos que nuestro nivel de deuda tiene un incremento del 0,01 y obviamente viene por el lado del corto plazo, porque la deuda a largo plazo la establecimos en 0. O el incremento de la deuda a largo plazo la establecimos en 0 y eso fue una de las condiciones de las cuales partimos. Entonces, fíjense qué interesante es poder analizar todos estos indicadores que nosotros hemos visto con base en una proyección que además la podemos hacer dinámica. ¿Por qué? Bueno, porque una vez que nosotros tenemos nuestro modelo montado y tenemos aquí arriba un tablero de mando,
nosotros podemos empezar a modificar estos valores que están acá. Vamos a ver al final del curso, y es una de las cosas que también nos falta por ver. Primero, lo que es el concepto del costo de oportunidad o el costo del dinero, el famoso WACC, y los flujos de caja libre, como a partir incluso de lo que son los flujos efectivos que tenemos aquí, podemos llegar a lo que se conoce como los flujos de caja libre, y si tenemos el costo del capital, podemos determinar el valor del negocio. El valor del negocio es a lo que deberíamos nosotros apuntar, es decir, generar siempre valor. Eso lo vamos a ver más adelante. Y vamos a ver también el tema de lo que son los escenarios. Cuando yo estoy trabajando hacia el futuro, yo no puedo predecir el futuro con certeza, como yo les dije, pero sí puedo, por ejemplo, plantearme esos escenarios. ¿Qué pasa? Yo estoy esperando obtener un 25% de incremento sobre mis ingresos operacionales, pero ¿qué pasa si eso no se cumple y las cosas salen mal? Entonces, yo tendría un escenario malo o un escenario pesimista, en donde, bueno, a lo mejor llegamos a un 10% o a un 5%. ¿Qué pasa si, por ejemplo, excedemos esa meta y llegamos a un 35% o un 40% de ingreso en ventas? Eso sería la figura de un escenario optimista, y en ambos casos, pues digamos, entonces tendremos un rango de posibilidades dentro de las cuales se movería el resultado. No sería un resultado único, sino que, bueno, en condiciones adversas, ¿qué pasa? Y en condiciones de beneficio, ¿qué resultado pudiéramos esperar también? Eso lo vamos a ver. Hay unas herramientas, de hecho, dentro del Excel que nos pueden ayudar también con esos cálculos. Pero, por ejemplo, algo más sencillo que pudiéramos hacer es, en principio yo puedo mover cualquiera de estos valores. Es decir, vamos a suponer que no el 25, no es el 25, sino que es el 40. Eso va, pagaré, inventario y proveedores está amarrado a ese 40. Pudiera no estarlo, recuerden, pero bueno, lo planteé así por cuestiones de hacerlo más sencillo. Entonces, fíjense que los resultados que se pueden obtener en ese caso ya serían mucho mayores de lo que son beneficio, en fin, ¿no? O cómo se impactan los indicadores, cómo se impactaría el resultado. Ya esto estaría de este lado, en el estado de resultados, tenemos una ganancia mucho mayor, y eso es lógico que sea de esa forma. Vamos a suponer que esto lo dejamos como estaba. No modificar esto si quisiera hacerlo. Vamos a suponer que queremos invertir en maquinaria, entonces, bueno, por eso estaba el 10%. Pero ese dinero tiene que salir de algún lado. Entonces, bueno, vamos a suponer que sube el 5% por aquí y el 5% por tal. Pues ahora sí voy a tener cambios. Cambian la deuda. Cambian cambian el patrimonio. De 6. De esa forma, entonces llegaríamos a lo que es por acá el flujo de efectivo. Los cambios, fíjense que ahora sí hay cambios en la deuda y hay cambios en el patrimonio. Pagar dividendos, en fin, todo eso va a afectar automáticamente lo que son los balances, lo que compone el estado de resultados, el resultado como tal de utilidad o beneficio, y obviamente los indicadores que calculamos aquí, y todo esto se actualiza automáticamente. Como verán, pues, se facilita el proceso de lo que financiera siempre hacen una serie de objetivos que se planteen, determinar el efecto que eso puede tener sobre los resultados financieros. Entonces vamos a poner aquí 0, que es donde estaba, vamos a poner esto en 0.
Y ¿qué podemos hacer, por ejemplo? Esto que está aquí, lo voy a hacer desde cero. Esos datos, y no lo puedo borrar. Voy a borrar los datos que tengo acá. A ver, ¿qué era lo que yo quería hacer acá? Nosotros partimos de un 25% de incremento de ingresos operacionales. Lo que quiero plantear es variaciones frente a eso. Y entonces hacemos lo que se conoce como un análisis de sensibilidad, es decir, si se mueve ese 25%, ¿qué ocurre? Entonces, si es un 5%, los valores, tomar ese porcentaje. ¿Qué pasa si es un 10? ¿Qué pasa si es un 15? ¿Qué pasa si es un 20? Si es el 25 que planteamos, ¿qué pasa si es el 30? ¿Qué pasa si es el 40? Frente a todos estos porcentajes que estamos buscando nosotros, tendríamos que poner en esta celda, voy a darle igual el valor que yo quiero monitorear. Entonces vamos a apuntar, por ejemplo, al margen neto, que es lo que al final nos queda, margen neto resultante de la proyección. Yo quiero ver cómo cambia ese señor. Yo lo que tengo que hacer es seleccionar todo el cuadro, me voy aquí a datos y voy a entrar en análisis de hipótesis. Aquí hay escenario, buscar objetivo, hay otra serie de cosas que más adelante vamos a ver, pero por ahora vamos a hacer una tabla de datos. ¿Qué valores están en la fila? En esta fila que yo acabo de colocar. Es lo que me estaba preguntando es, ¿dónde tengo que colocar esos porcentajes? Entonces, pues yo le diré, eso es el porcentaje de aumento de las ventas, este que está aquí. Entonces, ¿qué va a hacer Excel? Excel me va a sencillamente colocar todos estos porcentajes en esa celda y va a hacer el recálculo. Aquí no coloco nada porque en columna no le estoy colocando nada. Yo pudiera colocar aquí en columna otra variable y hacer un cuadro grande. Después veremos eso. Por ahora dejémoslo así. De esa manera, entonces tenemos porcentajes, porcentaje que se obtendrían como margen neto para estos niveles de incremento en las ventas para el año que viene. Entonces, si la proyección, en vez de tener el 25, tiene el 5%, tendría entonces este 6.1 que tengo acá. Si el incremento sería el 10%, el ingreso por ventas, el resultado sobre lo que es nuestro margen neto sería entonces el 6.2 y así sucesivamente. De hecho, podemos hacer un gráfico con esto. Vamos a suponer que quiero insertar acá un gráfico de estos de dispersión y este que está acá. Entonces, fíjense cómo tengo para los distintos niveles de incremento en ventas, 5, 10, 15, 20, 25, tengo entonces el resultado. Voy a colocar aquí el título. Margen neto versus el porcentaje de incremento. Podemos darle otro formato a esto. Podemos incluir los valores para tener un
Y entonces fíjense cómo, entonces, a medida que nosotros vamos aumentando ese incremento en las ventas para el próximo año, de la misma forma seguiría incrementando a un ritmo mucho más bajo, ojo, porque yo del 5 al 10 estoy aumentando el 5%, pero mi ingreso neto solo aumenta de 6.1 a 6.2, es decir, solo aumenta 0,1%, con el esfuerzo de aumentar un 5% las ventas. Entonces, pues, esto es interesante también tenerlo, uno lo puede de hecho dejar aquí, y si uno modifica los porcentajes, se modifica de hecho el gráfico. Y a la final uno puede hacer un resumen de todos estos indicadores, más algunos gráficos en una especie de panel o dashboard para presentarlo y trabajar sobre él a medida que uno hace cambios aquí en el tablero de mando. Entonces, es una manera interesante pues, de trabajar este concepto de lo que es la planificación financiera. Y pues de esa forma, creo que tengan ahora un poco más claro todo lo que hemos estado haciendo en este curso y para dónde vamos por ahora, ¿no? Entonces, fíjense cómo yo pudiera, pues, organizar esta información. Yo puedo cambiar aquí todos estos porcentajes, incluir otra información si quisiera, y pues automáticamente, digamos que todo esto se actualizaría si yo hago cambios arriba en las condiciones que me estoy estableciendo para las proyecciones. Y obviamente eso afectará los resultados que se den, sobre todo en este valor de la utilidad neta del próximo periodo. Siempre dentro de la planificación estaremos apuntando a maximizar ese valor. Vamos a obtener una utilidad mayor. Entonces, bueno, obviamente esta figura no pretende tomar en consideración otro tipo de aspectos que se toman en cuenta ahora dentro de la planificación corporativa o planificación estratégica de la empresa, que es el impacto, por ejemplo, social, el impacto ambiental, en fin, una cantidad de cosas que también habría que considerar. Pero dentro del plano financiero, yo diría que pues, los resultados se pueden presentar de esta forma y ya estoy apuntando generalmente a los índices de rentabilidad. Entonces, eso es el resumen de lo que yo quería compartirles. Espero pues, que esta información sea útil. Excel si lo quieren, para que puedan apoyarse en él mientras revisan el video. Entonces, bueno, por ahora esto es lo que quería compartirles. Nos vemos entonces en la próxima clase. Saludos.